Bueno, muy bien. Una vez más quiero darles la bienvenida a todos. Qué bueno poder verlos. Qué bueno que estás tú aquí. Dale una sonrisa al de al lado y dile qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Ayúdame diciéndole esto. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Y a los que están allá en su casa, qué bueno que están también conectados. Que Dios los bendiga. Tengo una palabra que es importante para ustedes y me gustaría que me acompañaran a orar. Señor, te damos tantas gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por contar, Señor, con una paternidad, lo cual nos da identidad, lo cual nos da destino, lo cual nos da un propósito a nuestras vidas. Gracias porque pertenecemos a tu familia. Tú nos has adoptado. Tú nos has adoptado, Señor. Somos tus hijos. Tú nos escogiste como tus hijos. Normalmente los hijos nacen, no se escogen, pero cuando tú nos adoptaste, tú nos escogiste, Señor, y nos separaste para ti. Queremos nosotros consagrarnos para ti, Señor, entregarnos a ti y darte gracias y darte adoración, porque cuando no merecíamos lo que tú nos has dado, todas esas bendiciones, aún así tú no la diste. Es por gracia que recibimos todos esos dones inmerecidos, y tu misericordia nos ha alcanzado, y tú has borrado nuestras iniquidades y nuestros pecados y nos hiciste ser justos, santos delante de ti, no por nuestras obras de justicia, sino por el sacrificio perfecto de Jesús nuestro Salvador, el Rey, a quien servimos, a quien adoramos, a quien seguimos. Hoy pedimos que tú nos hables, Señor, a lo profundo de nuestro ser, que podamos salir mejor que cuando entramos aquí, Señor, con esperanza, con visión, con dirección. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Y quiero empezar platicando a manera de ilustración una historia real que ya había escuchado hace tiempo y lo volví a leer en estos días. Y resulta que es una historia real. En Mount Vermont, en Texas, existía un bar. Y este bar comenzó una reconstrucción. Ellos quisieron expandirse, ellos quisieron aumentar su negocio. Entonces empezaron a construir la ampliación de su edificio. Y en respuesta a ello, una iglesia local empezó a levantar la voz y empezó a iniciar una campaña para bloquear la reconstrucción de ese templo, de ese bar. Ellos estaban en contra porque decían es un lugar de perdición, no estamos de acuerdo con lo que va a pasar ahí. Si ahorita ya es perdición, ahora que crezca, pues va a ser peor esto. Entonces, ellos empezaron una campaña para bloquear la apertura del bar y su expansión. Pero no solo eso, sino que también decidieron orar y ayunar, estando en contra de lo que estaba pasando ahí. Entonces, los trabajos de reconstrucción siguieron. Y pareciera en un momento como si la oración de ellos no estaba teniendo ningún resultado. Y muchos se empiezan entonces, cuando no ves resultados instantáneos, te empiezas a desanimar y dices, no, pues ¿para qué sigo orando? Pero ellos persistieron orando, y resulta que mientras la iglesia ayunaba y oraba, justo una semana antes de la reapertura de este bar, hubo una tormenta y cayó un rayo. Y cayó un rayo que cayó en la barra del bar. Así está el testimonio de esto. Cae en la barra del bar, se incendia y se dice, así lo definen, que se incendió todo hasta los cimientos. O sea, todo fue destruido. Entonces los hermanos de la iglesia, que era una iglesia conservadora, tradicional, pues empezaron a alardear, ¿verdad? Decir, oye, pues tiene poder nuestra oración, y empezaron emocionados, pues orgullosos, a presumir, a sentirse muy orgullosos por lo que había sucedido, alardeaban del poder de su oración, pero esto le dio mucho coraje al dueño del bar. Y entonces es una historia real. El dueño del bar interpone una demanda legal. ¿En contra de quién? Pues en contra de los de la iglesia, porque directa o indirectamente ellos habían provocado que se quemara su bar, que hubiera esta destrucción. Cuando empieza a correr esto de la demanda, pues ¿cuál fue la respuesta ante el tribunal de los hermanos de esta iglesia? Pues la iglesia negó toda responsabilidad que ellos tuvieran, y
y cualquier conexión que había con que se haya quemado este edificio. Entonces, pues el juez lee la demanda y luego lee la respuesta de la contraparte, la contrademanda, y empieza a comparar lo que uno y otro decía, y dijo estas palabras textuales, comenta el juez, y dice: no sé cómo voy a decidir esto, pero parece que tenemos al dueño de un bar que cree en el poder del ayuno y la oración, y a una iglesia que no lo cree, porque ellos decían: no, yo no tuve nada que ver. Al principio sí estaban orgullosos, pero después no. Pues yo espero que esta iglesia sí confíe en el poder del ayuno y la oración, a pesar de las consecuencias que podamos tener. Que estemos conscientes de que hay un poder en el ayuno y la oración. Espero que hoy todos aquí creamos cuando estamos ayunando, que no lo hagamos nada más como una dieta, como una disciplina espiritual, sino que estemos conscientes que cuando estamos ayunando y orando, cosas van a suceder. Va a haber respuesta de ello. Existen mucha gente que cree, los musulmanes creen en el ayuno y la oración, los budistas creen en el ayuno y la oración. Yo me pregunto si habrá cristianos aquí que crean en el ayuno y la oración. ¿Habrá quien crea? Vamos a comprobar que esto es real. Existen hombres de negocios que todavía creen en el poder del ayuno y la oración. Existen padres y madres que creen en el poder del ayuno y la oración y viven las consecuencias de esto. Jesús ayunó, Moisés ayunó, Elías ayunó, Esdras ayunó, Daniel ayunó, Pedro ayunó, Nehemías ayunó, Juan el Bautista ayunó, Josafat encontramos en la Biblia y en Crónicas que ayunó también. Bueno, pues hoy, teniendo todos estos testigos y todos estos ejemplos, yo hoy quiero específicamente ir con uno de ellos que les mencioné, de Esdras. Así es que el tema de hoy es el ayuno de Esdras. Vamos a ver un caso en el que Esdras ayunó. Vamos a hablar del ayuno de Esdras. Y para esto tengo que hablar del libro de Esdras y quiero darles algunos antecedentes de este libro. ¿Quién escribe el libro de Esdras? Pues la tradición judía atribuye la autoría de este libro a Esdras. A Esdras, un escriba, un erudito, que fue el que dirigió a un segundo grupo que salió de Babilonia a Jerusalén, un segundo grupo de exiliados, de gente que estaba fuera de su tierra, y él fue el que los lideró este segundo grupo, porque hubo un primer grupo que salió, que ahorita les hablo de esto. Esdras era descendiente de Aarón el sacerdote, por lo cual, por derecho propio, él era sacerdote también, y era escriba además. Fue tanto su celo por Dios y por la ley de Dios, que él impulsó, o sea, Dios impulsó a Esdras a liderar este grupo de los que estaban fuera de su tierra para llevar un largo camino a llegar a habitar la tierra que Dios les había otorgado. ¿Qué más? Para ubicarnos en el tiempo, ¿en dónde nos encontramos? Bueno, miren, vamos a movernos. Para entender esta historia de la que quiero hablar, vamos a movernos de lo general a lo particular. Entonces vamos a ver un vistazo general para ver cómo está el ambiente, cómo está la situación, qué es lo que están viviendo, para luego irnos a algo específico. Miren, en el libro de Esdras se registran dos periodos de tiempo que separados uno de otros, están muy bien delineados, muy bien marcados, que siguieron. Estos dos tiempos fueron justo después de esos 70 años en que estuvieron en cautiverio en Babilonia. O sea, el pueblo de Dios había perdido su tierra, habían sido llevados cautivos lejos de su tierra a Babilonia, y ahí estuvieron 70 años como estaba profetizado que iba a pasar. Pero entonces hay dos periodos importantes. El primero es en Esdras. Busquen el libro de Esdras, porque ahí vamos a estar en Esdras. El primero es del capítulo 1 al capítulo 6. Este es el primer periodo que podemos encontrar en este libro de Esdras, donde ahí nos habla del primer regreso
a su tierra, encabezado por Zorobabel. Estos judíos que estaban en cautiverio regresan dirigidos por Zorobabel, y esto comenzó con el edicto del rey Ciro de Persia y termina con la reconstrucción del templo. O sea, cuando ellos salen, no solo llegaron a su tierra, sino que reconstruyen esto que había sido destruido, reconstruyen el templo. Pero hay otro periodo que es del que yo quiero hablar, que es del capítulo 7 al capítulo 10, que es cuando Esdras, aquí surge Esdras, el autor del libro, dirige al segundo grupo de exiliados a Israel. En ese momento de la historia es cuando estamos. Ahora, ¿por qué es importante este libro de Esdras? Porque miren, este libro de Esdras es un eslabón que faltaba en la historia, es un eslabón muy necesario en el registro histórico del pueblo israelita, porque cuando su rey había sido destronado y había sido capturado, el pueblo fue exiliado hasta Babilonia y dejó de existir esa nación. Judá dejó de existir como nación. Entonces, pues fueron esfumados, ahí se desapareció, ya no existe esa nación. Sin embargo, estando exiliados, Dios empieza a hablarles, Dios empieza a tratar con ellos, y el libro de Esdras nos ofrece un relato de cómo se reúnen estos judíos que estaban fuera de su tierra y cómo empiezan a regresar a su lugar de origen, cómo lograron sobrevivir durante todo este periodo de estos 70 años y cómo llegan a reconstruir lo que había sido destruido. Entre ellos había sido destruido su templo, el templo donde adoraban a su Dios. Pero no solo eso, sino que había que reconstruir una serie de, no de ritos, sino de pues sus creencias, su cultura. Había que reconstruir no solo el templo, sino la adoración a Dios. Había que reconstruir su comunión que tenían ellos con Dios. Y en ese periodo es en el que estamos. Ya había regresado un primer grupo, ya había gente viviendo una vez más en Israel, pero viene entonces este segundo grupo liderado por Esdras, y ellos llegan a un templo reconstruido, o sea, ya estaba materialmente reconstruido, pero tienen que reconstruir la adoración a Dios. Tienen que regresar a ser iglesia, por decir algo, a estar en casa con papá. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea principal? Bueno, que en esta narración de Esdras, les digo, tenían dos problemas principales. Los exiliados que regresan, en primer lugar, tuvieron esa lucha para restaurar el templo, que fue en el capítulo 1 al 6. Pero el segundo problema que tenían, que es el que está enfrentando ahora Esdras, es la necesidad de una reforma espiritual. Necesitaban reformar todo eso que habían perdido. En 70 años hubo generaciones que murieron y nacieron y se habían pasado los escritos, pero habían perdido ya su contacto, su relación con Dios. Entonces estamos en el capítulo del 7 al 10 más o menos, donde se empieza a renovar la comunión con Dios. Así es que hoy nos vamos a enfocar en esta segunda etapa. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, estas dos etapas? Vamos a esta segunda etapa cuando están restaurando la comunión con Dios, la adoración. Ya había un grupo que antes había regresado a Jerusalén, ya se había reconstruido el templo, pero se tenía que echar a andar en operaciones el templo. O sea, el templo, pues nada más la pura construcción no sirve de nada. El puro edificio no servía. Tenía que restaurar la adoración, había que restaurar la comunión con Dios. Muy bien. Y durante ese tiempo, otra cosa que nos revela Esdras es que Dios cumple sus promesas. Porque él había dicho que los iba a juntar, aunque estuvieran dispersos, los iba a juntar y los iba a regresar a su tierra, y Dios cumple sus promesas. Entonces, acompáñenme al capítulo 8. Ya vimos entonces la visión general de lo que está pasando, vamos a lo particular. En el capítulo 8
Y solo voy a leer algunos versículos, pero a ustedes ahí pueden leerlo todo el capítulo 8, pero en estos primeros 20 versículos encontramos a Esdras que reúne a los exiliados de Israel y a los dispersos de Judá, es decir, a los que ya estaban en esta tierra, a los que ya habían en el primer viaje, ya estaban en la tierra, pero también los junta con los que apenas está trayendo. Entonces está juntando a dos grupos, ¿verdad? Los que ya estaban en tierra y los que van llegando con él, los que estaban dispersos en Judá, de Judá. Y entonces empieza a tratar con ellos, y ahí es donde entra entonces este título del ayuno de Esdras. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Entonces, en este momento, en esta historia específica que estamos hablando, Esdras está enfrentando un problema muy grande. Tiene un problema sumamente serio, tiene un reto que cumplir, y por eso llama a las personas a ayunar y a orar. Cuando tú estás enfrentando problemas, ese es el momento adecuado para ayunar y orar. Cuando tienes un reto enfrente, cuando tienes que tomar decisiones importantes, ese es el momento para orar y ayunar. Vamos a buscar a Dios en esos momentos. ¿Estás enfrentando algún reto en tu vida? Algo que no puedes arreglar. Ponte a ayunar y orar. ¿Tienes alguna necesidad fuerte? Puede ser una necesidad económica, tal vez una enfermedad. Te dieron unos resultados de algunos estudios que te inquietaron. Ese es el momento de orar y ayunar. Y esto es lo que está haciendo Esdras en este momento. Miren, tenemos más de 10 años, estábamos haciendo cuentas el otro día, tenemos más de 10 años como iglesia convocando ayuno los primeros días del año. Ya van más de 10 años, no sé cuántos, no me acuerdo exactamente, tendríamos que irnos a echar cuentas bien, pero tenemos más de 10 años que estamos convocando ayuno. ¿Quién ha participado ya en estos ayunos que hacemos? La intención es buscar a Dios al inicio del año, decir, Señor, te voy a entregar, te voy a buscar al inicio del año, porque el resto del año quiero que tú sigas conmigo. Quiero empezar bien, quiero empezar contigo el año, y convocamos entonces a 21 días de ayuno. ¿Por qué 21 días? Bueno, tienes su porqué cuando vemos el ayuno de Daniel, que en otro tiempo hablaré sobre esto. 3 semanas buscando al Señor, esperando respuesta de Él. Y ayunar es someter tu cuerpo a algunos alimentos, negarle a tu cuerpo algunos alimentos que le gustan, humillarlo, como dice aquí Esdras, nos humillamos. Buscar al Señor, tomar tiempo extra buscando al Señor, leyendo la palabra, orando, buscando encontrarse con Él. Vamos a tener esta noche de la presencia de Dios, buscando su presencia, adorándole. De eso se trata el ayuno. Es un ayuno con Dios, no sin Dios. Y tenemos entonces estos años, otras iglesias se han ido uniendo, también lo han hecho. Nosotros lo vimos de otras iglesias que lo hacían, y qué bueno que esto sea cada vez más común entre nosotros, el tener tiempos de ayuno y oración. Yo normalmente los domingos yo siempre vengo, no por falta de tiempo, o que no me hagan, o que no me den lonche o eso. Comúnmente yo vengo ayunando. Es algo que hago común. Tengo años haciéndolo esto, porque me levanto temprano a buscar al Señor y a estudiar lo que voy a compartir, a orar. Y se tiene que hacer una disciplina común en nosotros que estemos buscando a Dios. Y yo creo que si tú ayunas, Dios se va a mover como se movió en el tiempo de Esdras, como se movió ahí con Esdras. Así es que cuando estás enfrentando un gran problema que representa un reto grande, como lo pasó aquí
a Esdras, él convocó ayuno y oración, pues convoca tu ayuno y oración. Esdras 8:25, vuelvo a leer, bueno, esto no lo habíamos leído, Hechos 8:25, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Miren, estando en cautiverio, ellos juntaron todo este material para llevarlo y ofrecerlo a Dios, consagrarlo a Dios, para cuando llegaran al templo que ya estaba reconstruido, empezar a ofrecer los sacrificios que se requerían ahí. Dice, leo una vez más, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios, que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. O sea, Dios les dio gracia que hasta el rey que los tenía en su tierra cautivos y que les permite regresar a su propia tierra, les da obsequios, les da regalos. Dios les dio gracia. Dice el 26, pesé pues en manos de ellos, ¿cuánto dice ahí que pesó? 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciado como el oro. ¿Saben cuánto es 650 talentos de plata? Para que échenle cálculos. Un talento pesa alrededor de 34 kilos. 34 kilos por 650, saquen la cuenta. Pero cuando le sumamos, porque serían 650 talentos de plata, y luego dice utensilios de plata por 100 talentos, entonces estamos hablando 650 más 100 son 750. Por 34 kilos, háganle la suma si traen calculadora, y la operación. Pero además tenían 100 talentos de oro, o sea, estamos hablando 650 más 100 más 100. Ustedes que son matemáticos, ¿ya lo sacaron? Por 34, estamos hablando de 28, casi 29 toneladas. Eso, vean todo lo que juntaron. Y ese era el problema que tenía. Dices, yo quisiera tener ese tipo de problemas, ¿verdad? El problema es que tenían que llevar desde Babilonia hasta el templo todas esas cosas para consagrarlo a Dios, para ofrecerlo a Dios. Y dices, pues ¿cuál problema puede ser eso? Pues yo sí creo que sea un problema, porque en ese tiempo no había Cometra ni Panamericana para poder llevar esas cosas. Sí saben qué es Cometra y Panamericana, ¿no? Las compañías de resguardo, de traslado de valores. Esas compañías cumplen con un muy rígido protocolo de seguridad entre su personal para cumplir con la custodia del dinero y otros objetos de valor, y usan vehículos blindados y están conectados con la policía o no sé qué. Todo lo que hagan ahí, tienen sistemas ahí avanzados tecnológicos de GPS, donde van sabiendo en dónde está la camioneta en ese momento, y pues tienen sus bóvedas de seguridad, ¿no? Llegan, abren una puerta y se meten y no sabemos qué pasó allá adentro donde cargan y descargan estos camiones. Bueno, no había nada de esto. ¿Cómo le iban a llevar ellos? O sea, ellos iban a pie con 20 y tantas toneladas, casi 29 toneladas. Porque no estoy contando además los vasos y otras cosas, los tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy buenos, preciados como el oro. O sea, no estoy contando todo eso. Además llevaban sus cosas, ¿no? Porque ya se estaban mudando. O sea, no haces un viaje tan largo como el que ellos hicieron o sea, ya te llevas todas tus chivas ahí, ya llevas tu ganado, llevas todo lo que tenías, te lo llevas, porque ya no estás pensando en regresar. Todos los objetos utilizados para el servicio del templo eran dedicados a Dios. Y esto era un tesoro muy santo, y esto era lo que ellos estaban llevando, y para ellos era de suma importancia, porque eran cosas que no eran propias, que no eran de ellos.
no son mis pertenencias. Yo es algo que Dios nos otorgó, nos concedió el resguardo. Haz de cuenta que tú eres cometra, ¿no? Tú eres el que estás protegiendo eso que es de Dios y lo tienes que llevar. Y yo te pregunto, ¿qué talentos te ha dado Dios a ti? ¿Qué tanto los estás cuidando? ¿Qué tanto los estás consagrando? ¿Los ves como lo vio Esdras, que dijo, esto es algo sumamente importante, yo tengo que llegar a mi destino? Esos talentos, esos dones que Dios te dio, los tienes enterrados, los estás menospreciando, desperdiciando, los estás perdiendo o los estás multiplicando, los estás cuidando y los estás ofreciendo en el templo al Señor, al que te los dio. Los estás consagrando al Señor. Eso es la mayordomía. La mayordomía consiste en hacerse cargo con dedicación de todo lo que Dios te ha confiado. Hacerlo significa considerar que estas cosas provienen de Dios y que son para Él. ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? ¿Qué talentos tienes? ¿Tienen talentos? ¿Tienen talentos? Nah, nadie tiene nada. A ver, los que traigan talento, no les voy a pedir nada, no se espanten, ¿verdad? Pero que tú reconoces que tienes talentos. Dice, Señor, gracias por los talentos que tú me has dado. Hay cosas que tú tienes que otros no tienen, que son exclusivas, te las dieron a ti, pero las estás usando adecuadamente, las estás protegiendo, las estás cuidando, se las vas a entregar al Señor o te vas a quedar nada más con ellas. Esdras 8:28, y les dije a vosotros, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Y de alguna forma, esta era una crisis financiera que estaba enfrentando Esdras, una crisis buena, vamos a decir, porque, o sea, no era porque le faltaran recursos, es porque tenía muchos recursos y tenía que cuidarlos, tenía que administrarlos, tenía que protegerlos. Porque ¿cuál era el problema en esta crisis? Que estamos hablando de 3 o 4 toneladas de oro, más 25 toneladas de plata, más otras cosas. Estamos hablando de unas 29 toneladas que tenían que trasladar. Pero no solo ellos tenían eso, estaban en un lugar donde también había ladrones, que estaban al acecho, que había enemigos, que estaban alrededor durante todo el camino en el que ellos tenían que llevar estos recursos para entregarlos a Dios. Tenían que entregar buenas cuentas. Estaba rodeado de ladrones. Entonces sí era un gran problema el que tenía. Por eso es que dijo, vamos a ayunar y vamos a orar. Necesitamos pedir la protección de Dios. Necesitamos pedir la dirección de nuestro Señor. Entonces, con todos estos recursos, él sabía que lo iban a robar. Imagínate, te subes en una camioneta descubierta y la llenas de dinero en la parte de atrás y te dicen, tienes que irte de aquí a Matamoros. No, espérame, compadre, no. Pero se tiene que ver, o sea, uno así tipo el papamóvil, ¿no? Que se vea todo lo que va adentro. Imagínate, o sea, si una vitrina que lleves ahí y que todos vayan viendo lo que llevas, no, espérame. Allá está, o vete a Michoacán, ¿o qué lugar les gusta? No sé, no quiero ofender a nadie si es de Michoacán aquí, ¿verdad? Pero, pues aquí en San Luis, hombre, ¿para qué te vas tan lejos? Vete a Tamuín, de aquí a Tamuín. O sea, dice, no, espérame, no, mejor que sea algo más discreto, voy a dar varias vueltas. No, tienes que darlo en un solo viaje todo, tienes que llevarlo. Y ellos iban a pie, llevando todas estas toneladas. Entonces no era una tarea fácil la que ellos tenían. Ellos necesitaban la protección de Dios. Y como le habían dicho al rey que les entregó recursos y les dijo, es que nuestro Dios es un Dios protector. Ellos habían confesado esto. Dice, pues me da hasta vergüenza ahora decirle, oye, ponme guardias para que me acompañen. Pues no, que tu Dios te protegía.
Me da vergüenza decirlo. Porque nosotros ahí sí leemos, ¿sí se acuerdan lo que leímos ahí hace ratito eh, que dijo 8:22? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del camino, del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, ¿qué le dijeron? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y nosotros le hemos buscado, nosotros no le hemos abandonado. Es un Dios que cumple su palabra y cumple sus promesas. Dice, me da pena, me da vergüenza decirle al rey, oye, ¿cómo ves si nos acompañas? Cuando tú estás confiando en tu Dios, tú te rindes a Él y descansas en Él. Pero entonces dijo, en vez de pedirle al rey que nos acompañe, mejor le voy a pedir a Dios, que es el que me puede ayudar. Y vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos acompañe y nos guarde durante todo este camino. Y la Biblia dice que Dios les dio la solución. Dios les dio exactamente la respuesta a su petición y les dijo exactamente a dónde tenían que ir, qué tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo. Dios les dijo. Cuando tú oras y ayunas, Dios te va a dar solución a tus problemas. Por eso empezamos el año ayunando y orando. Y aquellos problemas de los cuales tú no puedes con ellos, que no los puedes ayudar. Y las escrituras nos dice que Dios les dio, mientras ellos ayunaban, una solución divina y les dio el paso a paso de lo que ellos tenían que hacer. Les dio dirección. ¿Quién quiere dirección? ¿Quién quiere que Dios le diga, oye, vete por aquí, aquí no entres, aquí sí? Pues yo quiero eso. Y en todo eso que Dios me ha confiado, que no vengan a robármelo, que no vengan a quitármelo los enemigos, no, estar protegido, estar seguro, estar tranquilo, saber que Dios está conmigo en todo momento por donde yo me voy moviendo. Y sabes que entre los tesoros que Dios te ha dado están tus hijos y que tú no puedes ir con ellos donde quiera que anden. ¿Dónde andaban anoche? Yo no pude estar a lo mejor con ellos, no salieron ellos, no los estoy quemando aquí. Pero alguna noche que salieron, yo no pude estar con ellos. Cuando se van a estudiar, cuando están en la escuela, no puedes tú estar ahí en una burbuja protegiéndolos. Di que no, di que sí. O sea, ellos tienen que vivir su vida, ellos tienen que tomar sus decisiones, ellos van a recibir tentaciones, ellos van a recibir ataques. Tenemos que confiar en Dios, de que Él puede guardarlos, de que Él puede protegerlos, de que Él los va a convencer de sus malos caminos, de que Él va a ser el que los va a dirigir y guiar, de que Él les va a dar revelación. Esdras 8:21, y les digo, hoy de lo general a lo particular, y caigo en este pasaje específicamente, y publiqué ayuno ahí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para, ¿qué dice ahí? Solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Bueno, Esdras y el pueblo viajaron 1440 kilómetros con estas toneladas. 1440 kilómetros a pie, con todo este tesoro, con todo esto tan valioso. Y viajaron por un territorio difícil, por un territorio peligroso. Fue un viaje que duró 4 meses y esos 4 meses tuvieron que estar confiando día a día en el Señor. Tuvieron que descansar en Él, tuvieron que estar buscando al Señor constantemente. Miren, nosotros debemos de reconocer nuestra necesidad y debemos de acudir a Dios y debemos de pedir a Dios protección. Debemos de reconocer, Señor, no, yo no soy suficiente para guardar los recursos que tú me has dado. No tengo la capacidad para estar vigilando cada una de estas cosas. Yo no puedo estar, si tienes empleados, no puedes estar con una cámara vigilándolo todo el momento, o sí, a ver qué va a hacer. Necesitas la dirección y la ayuda de Dios. Aunque tengas recursos tecnológicos y todo, necesitas de Dios. Y dice ahí para solicitar. ¿Por qué se humillaron ellos? ¿Por qué declararon ayuno? Para solicitar el camino derecho para nosotros. El camino derecho es un camino sin dificultades.
El camino derecho es un camino sin problemas. El camino derecho es un camino sin obstáculos. Ese es el camino derecho. Eso es lo que tú y yo necesitamos, un camino derecho. Y eso, un camino recto. Tú necesitas caminar por un camino recto, no por un camino chueco, no por un camino donde hay estorbos, donde hay tropiezos, donde hay obstáculos. Me gusta subrayo una vez más esto, para solicitar el camino, a ver, vamos a decirlo juntos, para solicitar el camino derecho para nosotros. Otra vez, para solicitar el camino derecho para nosotros. Me gusta la nueva versión internacional también. O sea, no olvides, para solicitar un camino derecho para nosotros, para solicitar un camino derecho, ya nos quedó. Ahora vamos a ver cómo lo dice la nueva versión internacional. Dice, bueno, luego en Esdras 8:21, no sé si me lo puedan poner por favor, de la NBI. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios. Y luego dice, y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino. O sea que me gusta juntar como que estas dos, porque por un lado, Señor, yo te pido que tú me des un camino derecho donde no hay obstáculos. Pero también yo te pido que tú me acompañes durante el camino. Y esto me cambia totalmente la visión. Porque aunque hay enemigos que va a haber, qué distinto es que el Señor me vaya acompañando. Que no voy solo en todo lo que estoy enfrentando. Entonces, cuando tú enfrentas un reto, cuando tienes una dificultad, cuando hay que subir una montaña, cuando hay que cargar algo extra, qué bueno que Dios vaya contigo, que Dios vaya acompañándote y te va coachando en el camino y vas escuchando su voz y te dice, sabes que hay que detenerse en este momento, ahora hay que adelantar hasta llegar hasta tal lugar, hay que hacer este esfuerzo, órale, yo te ayudo. No temas, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo, no desmayes. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo lo voy a librar, yo te voy a ayudar, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, yo te voy a dar dirección. Entonces, hay dos cosas aquí que podemos pedir, que Dios, decir, Señor Dios, muéstranos el camino derecho por donde tengo que ir. Pero también, Señor, acompáñame durante el camino. Esas dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Acompáñame durante el camino. Yo oro a Dios que me muestre el camino para esta iglesia. Busco al Señor para que nos dé dirección a esta iglesia. Pero también oro para mi negocio, para que el Señor me dé dirección para mi negocio. Y también oro, pues para mí, Señor, dame dirección a mí. Y oro para mi familia, Señor, dame dirección para mi familia. Y acompáñanos en todo este camino. Y cuando nosotros ayunamos, esto no solo afecta tu vida, sino que afecta la de tus hijos. Cuando ayunamos y oramos, esto afecta nuestra familia. Cuando ayunamos y oramos, esto afecta a nuestros hijos, esto afecta a nuestros nietos. Y Dios les va a dar a ellos camino correcto, el camino derecho, y los va a acompañar durante el camino que ellos tienen que seguir. Entonces, no solo para mí, sino también para mi familia, y para la iglesia, y para mi negocio. No solamente la sabiduría, o sea, no solo, Señor, dame sabiduría. No. Él te da el paso a paso de lo que necesitas, la dirección de lo que tú tienes, de las decisiones que tienes que tomar para poder enfrentar esos retos y esos problemas que surgen. Y Dios dirigió sus pasos en el caso de Esdras, no solamente para él, sino para sus hijos y para sus nietos. Vuelvo a leer, no sé si ahí está, gracias. Esdras 8:21, pero bueno, vamos a leer esto primero y luego, si es posible, me ponen la nueva versión internacional. O a ver, si de una vez nueva versión internacional se podrá. Si no, yo se las leo. Dice, luego estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino. Y dice, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones.
O sea, Señor, a ver, el ayuno ve todo lo que llega a afectar. No solo te va a guiar a ti, no solo te va a ayudar a ti, no solo te va a proteger en el camino, es lo que estás pidiendo, no solo te va a dar un camino recto a ti, sino que lo va a dar a tus hijos, tus nietos, tu familia. Pero también, y eso me llama la atención, a tus recursos, a tus posesiones, decía ahí en la Nueva Versión Internacional. Es decir, a todos nuestros recursos. Este es el ayuno de Esdras que resuelve problemas. ¿Quién no tiene problemas en su negocio o en su trabajo o en su empleo? ¿Quién no? Todos tenemos problemas. Estamos ante una crisis a lo mejor financiera mundial, donde de pronto hay situaciones externas que te llegan a afectar, que separan los mercados, que subió o bajó el dólar, que los precios están en un sub y baja, que el combustible está muy caro, que mis gastos fijos ya no puedo con ellos, que traigo deudas. O sea, tienes situaciones a veces externas a ti que no puedes resolver. Allí es donde dice, Señor, yo voy a ayunar, yo voy a orar, pidiéndote que me des camino recto, camino derecho, pero además que estés conmigo, con mis hijos y con mis recursos. Tu negocio es tus recursos, tus posesiones. Que no vengan a robarme, que esté tu protección conmigo, que esté tu dirección conmigo. Oye, esto está bien padre, ¿no? Yo quiero esto. No les gustaría que... Por eso ayunamos, por eso oramos. ¿Nos conviene? Necesitamos de Dios totalmente. Necesitamos acudir a Él. Y este es este ayuno de Esdras que resuelve problemas. Así es que cuando estés en problemas, busca a Dios en ayuno y oración, y Él te dará el paso a paso de lo que tú necesitas, te dará dirección para resolver tus problemas. No trates de escapar de los problemas. No tienes que correr de los problemas. ¿Sabes que eso no resuelve los problemas? Cuando ignoras el problema, no se resuelve el problema. Te dieron unos resultados médicos, no porque los ignores se van a quitar. Tienes que enfrentar los problemas, pero enfréntalos con Dios, buscando a Dios. Te llegó unos recibos que tienes que pagar y no sabes cómo hacerle. No, pues lo voy a romper, lo voy a quemar por fe. Eso no resuelve los problemas, las deudas ahí van a estar. Mejor vamos a ayunar y vamos a buscar al Señor. ¿Están conmigo en esto? Y si tú no estás ayunando ahorita porque no empezaste con la convocatoria que hicimos hace una semana, pues hazlo ahorita. No tienen que ser 21 días, hazlo un día, hazlo 2 días, lo que el Señor te guíe. Pero busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Lo que tienes que hacer no es ignorar ni correr de los problemas, sino es ayunar y orar. Eso resuelve los problemas. Cuando ayudas y oras, no estás corriendo de los problemas, estás pidiendo a Dios, estás invitándolo a estar contigo para enfrentar estos problemas. Y sabes algo que pasa, porque cuando tú vas solo a enfrentar los problemas, tienes una visión muy limitada, pero cuando Dios está contigo, empiezas a ver cómo Dios ve los problemas. Y tú sabes que vas acompañado con Dios, que traes bien apadrinado, traes hueso, no sé cómo puedan decir, que no estás solo enfrentando esta situación y puedes estar tranquilo y seguro y ves de una forma muy distinta. El enfoque es totalmente distinto cuando sabes que Dios está contigo y sabes en quién has confiado y lo conoces y Él va caminando contigo y te va guiando. Qué distinto es esto a cuando tú le entras solo y no sabes qué hacer y estás desesperado. Deja que el Espíritu Santo trate con los problemas, pero necesitamos buscar a Dios. Cuando tienes retos en tu matrimonio, cuando tienes problemas en tu trabajo, cuando hay fricciones en tu negocio, a veces hay problemas que los encuentras aquí en la iglesia. Bueno, hay que buscar a Dios. O dentro de tu núcleo familiar, o a veces es un trámite que tienes que gestionar y se te están cerrando las puertas y no puedes y necesitas que Dios esté contigo, problemas legales tal vez, un permiso. Ahí es cuando invocamos el poder de Dios en nuestro ayuno y ves el problema a través de los ojos
de Dios. Esdras tenía un gran problema, pero él oró y ayunó y vio el problema a través de los ojos de Dios y encontró solución a su problema, porque Dios les respondió, porque Dios les fue propicio, dice la palabra. Y durante este ayuno 2023 Dios va a permitir que veas los problemas a través de sus ojos, pero necesitas buscar a Dios, necesitas ver la visión de Dios, necesitas ver el plan de Dios, el pensamiento de Dios que está aquí. Necesitamos estudiarlo, echarnos un clavado y Él te va a dar la solución paso a paso, te va a dar instrucciones para tus problemas. Y si ahorita no estás en problemas, no esperes a estar en problemas para conocer a Dios, para caminar con Él. Adelántate, adelántate. Invítalo a acompañarte durante el camino, porque van a salir enemigos, van a venir problemas, y que Él te dé el camino derecho. Y Esdras 8:23, voy a invitar a los músicos que se preparen, por favor. Esdras 8:23 dice, así que ayunamos y oramos. Podemos leerlo juntos, se ponen de pie por favor conmigo y vamos a leerlos. Esdras 8:23, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Y Él nos escuchó. Qué bueno tener un Dios que escucha, que te conoce. Esdras conocía las promesas de Dios. Esdras sabía que podía confiar en Dios. Conocía la palabra de Dios. Estas promesas que tenemos aquí. Y sabía que él quería proteger a su pueblo, que él podía proteger a su pueblo. También sabía de las bendiciones de su Dios. Así es que ellos, Esdras junto con el pueblo, se humillaron delante de Dios en ayuno y oración, y sus oraciones fueron contestadas. Y llegaron a su destino. Cuando te humillas delante de Dios, tú estás limitando a tu cuerpo, tú estás sometiendo a tu cuerpo. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Que el ayuno los humilló, porque el pasar tiempo sin comer les recordó su completa dependencia con Dios. Porque cuando te sientes autosuficiente, cuando dicen panza llena, corazón contento, ¿no? Tienes la panza llena, pues ya no necesito nada, yo me creo que yo puedo con todo, pero cuando tú sometes tu cuerpo y lo llevas a una posición donde te acuerdas, tengo hambre, así necesito yo de Dios, así necesito de Dios. Y te pones a buscar a Dios, entonces encuentras esa respuesta y Él te escucha, y Él te ayuda, y Él te encamina, y Él te protege, y Él te acompaña donde quiera que vayas. Dice, terminando, Esdras 8:34, por cuenta y por peso se entregó todo. Esdras 8:34, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo, cumplió su misión y llegó a su destino con todo lo que Dios le había encargado, con todas esas toneladas y entonces pudo luego restaurarse la adoración a Dios. ¿Por qué no entregar todos los talentos, todo lo que somos, todo lo que representamos a Dios en este momento? ¿Te parece si lo hacemos? ¿Te gustaría rendirlo a Él? Yo te aseguro que en las manos de Dios todo lo que tú tienes está en mejor manos que en tus propias manos. Si tú reconoces esto, te invito junto conmigo, cierra tus ojos y levanta tus manos. Y vamos a rendirnos en esta primera oración, vamos a rendirnos a Dios y entregarle todo lo que somos, todo lo que representamos. Tu vida, ¿qué más puedes darle que tu vida? La que Él te dio. Pero puedes también poner tu familia en sus manos, puedes entregar tu negocio, tus recursos, todo decir, Señor, yo lo rindo a ti, quiero que esté bajo tu dirección. Podemos orar juntos, repite conmigo, Señor Jesús, hoy te entrego todo lo que soy y todo lo que represento, lo rindo a ti, a tu señorío. Sé mi Señor Jesús, me someto a tu voluntad. Me humillo delante de ti, someto mi cuerpo a ti,
a tu dirección. Toma la rienda de mi vida. Te entrego el timón para que tú seas el que dirijas mis destinos. No solo de mi vida, sino de mi familia y de mis recursos. De lo que tú me has dado, yo te lo entrego a ti, Señor. Para que tú dirijas, para que tú me acompañes todo el camino, para que tú me guardes y me lleves por el camino recto. Quiero estar pegado a ti, Señor. Te entrego todo lo que soy. En el nombre del Señor Jesús. Amén.